Ya, vamos a comenzar. Quiero agradecer a Yahweh por este momento de poder compartir la palabra. Y en este momento voy a comenzar un pequeño estudio que va a durar varios días. Son enseñanzas prácticas. Nos va a servir a todos los que nos están oyendo eh, para nuestra vida en Cristo. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño estudio que tiene que ver con la regeneración que Yahweh hace en nuestras vidas, la fe, el arrepentimiento y la santificación. ¿Ves? Es todo un proceso, es todo un proceso porque sabemos que Yahweh primero que todo nos escoge. Como introducción voy a decir esto, Yahweh nos escoge, Yahweh nos amó primero, Él puso en nosotros la gracia, Él puso en nosotros el don de la fe, el regalo de la fe. Él puso en nosotros el arrepentimiento de nuestros pecados y Él puso en nosotros la capacidad de vivir en santidad. Yo creo que nadie de aquí que está presente puede decir yo soy perfectamente santo. Es imposible, pero sí tenemos la capacidad de poder decir, oye, esto es pecado. Yo ahora entiendo que esto es pecado y en esto le fallaba a Yahweh. Y día a día nos vamos santificando, nos vamos regenerando, ¿ya? La santidad plena la vamos a conocer cuando Él venga. ¿Ya? Así que de eso vamos a hablar de ahora en adelante, ya con este estudio. Así que los invito a que estén atentos, estemos con la Biblia, con la palabra, con un cuadernito si es posible, con algo para anotar. Y quiero comenzar con el tema de la regeneración que ya va a hacer nuestra vida. Pero primero que todo, creo que tengamos algo como introducción, que hoy día va a ser como un día de introducción. Quiero hablar sobre algo que, bueno, ya mencioné. Dios nos amó primero. Antes nosotros cuando conocimos a Cristo, ¿no es cierto? Él nos amó, ¿no es cierto? Él nos escogió, nos levantó, nos sacó del mundo de pecado, ¿no es cierto? Del mundo de las tinieblas, pero luego se nos enseñaba erróneamente que nosotros elegimos, nosotros decidimos seguir a Cristo, como dice una canción, pues, he decidido seguir a Cristo. Eh, es bonita la canción, pero no es correcto, porque le da el poder a la persona, a nosotros, al ser humano, a elegir su elección, perdón, a elegir su salvación, ¿ya? Pero la palabra enseña otra cosa, que no amamos a Dios, nosotros a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero, ¿ya? ¿Quién fue primero? ¿Dios o el ser humano? Bueno, Dios, Yahweh, es eterno, siempre estuvo. Él fue, Él es y Él será. Eso es la eternidad. Por eso se llama nuestro Dios Yahweh, porque Yahweh significa yo soy el que soy. Él permanentemente es, o sea, no tiene pasado, no tiene futuro, Él permanentemente es, ¿ya? Eh, entonces, Él siempre estuvo con nosotros, siempre estuvo en medio de nosotros. Y ¿sabe lo que pasa? Es que muchas veces nosotros creemos que nosotros elegimos a Yahweh como nuestro Dios, como nuestro maestro, ¿no es cierto? Pero nosotros llegamos después porque Él nos creó. Y como Él nos creó, entonces, como Él estaba primero, nos amó primero, ¿ya? Así que es importante entender esto. También como introducción, ¿no es cierto? Nosotros veníamos de un mundo de pecado. Nosotros veníamos de un mundo donde estábamos corrompidos y lo que nosotros creíamos que era bueno, ¿no es cierto? Después entendimos que era malo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han renunciado a sus pecados? ¿Cuántos de nosotros hemos renunciado a nuestros pecados? No es para que me lo respondan ahora, pero si nosotros decimos, he dejado de mentir, he dejado de robar, he dejado el orgullo, he dejado la lujuria, he dejado, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que son cosas malas, pero si nosotros las seguimos practicando, obviamente le estamos fallando a Dios, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Si entendemos que eso es malo, si somos hijos de Dios,
nos vamos a arrepentir día a día de esos pecados y nos vamos a esforzar por renunciar a esos pecados, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros seguimos pecando? Porque tenemos una naturaleza caída aún, pero la gracia en nosotros que puso Cristo sobre nosotros, ante Él, ahora nosotros tenemos la capacidad de entender la verdad y renunciar al pecado. Después de Adán y Eva, ¿no es cierto?, cuando pecaron, de ellos heredamos una naturaleza corrompida, ¿ya? Adán y Eva pecó, ¿no es cierto? Eva, ¿no es cierto?, comió del fruto, fue persuadida por la serpiente. Adán, ¿no es cierto?, le siguió. Bueno, Adán también no hizo su trabajo como corresponde también, dejó sola, en este caso, a Eva, porque el hombre es la corona de la creación, el hombre, digamos, es el sacerdote del hogar, ¿no es cierto? Y ambos cayeron, se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta que estaban faltos delante de los ojos de Yahweh. ¿Qué pasó? Que por culpa de ese pecado, de ahí en adelante vienen las consecuencias, las maldiciones, ¿ya? Llegaron las maldiciones. ¿Y cuál fue la consecuencia? Es que ya, digamos, nuestro espíritu se aparta de Yahweh directamente. Morimos espiritualmente, estamos muertos. Imagínense, muertos. Ese es el concepto correcto. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, ¿ya? Pero gracias a Cristo, el segundo Adán, como dice Pablo, que él llegó y pagó en la carga, que pagó la culpa, ¿no es cierto?, de nuestros pecados, que era que culpa de la cual nosotros teníamos que pagar, él la pagó por nosotros. Derrama toda su sangre, resucita, y de ahí en adelante se renueva el pacto, ¿no es cierto? Y la gracia ahora está sobre nosotros. Y nosotros, de ahí en adelante, recibimos nuevamente aliento de vida, ¿ya? Recibimos nuevamente aliento de vida. De ahí en adelante nosotros tenemos vida y vida en abundancia. ¿Ves? Luego de que Cristo, ¿no es cierto?, entra a nuestras vidas, nosotros entonces entendemos que estando muertos, nosotros no podíamos arrepentirnos. ¿Cómo nosotros vamos a decidir por seguir a Cristo si estamos muertos? Un muerto no puede escoger. Un muerto puede decidir. No, no tiene, no es decisión. No tiene decisión. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Ves? ¿Puede un muerto, puede un muerto arrepentirse? ¿Puede un muerto tener fe? Imposible. Imposible que un muerto pueda tener fe. Imposible que un muerto pueda escoger. Imposible. Entonces, ¿quién fue primero? ¿Cristo o nosotros? Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con nosotros primero? Estábamos muertos. ¿Qué hizo él primero? Nos dio vida. ¿Ves? Y vida en abundancia. Nosotros, obviamente, ahora estando vivos, ¿no es cierto?, fuimos regenerados, ¿ya? Él nos regeneró y puso en nosotros aliento de vida, y así como cuando Cristo le dijo a Nicodemo, eh, bueno, que Nicodemo le dice a Cristo, ¿cómo un hombre puede volver a nacer, entrar de nuevo al vientre de su madre y volver a nacer? Entonces Cristo le responde, ¿no es cierto?, que esto no es de nacer físicamente, esto es un nacimiento espiritual, esto es un nacimiento, no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Por eso nosotros ahí donde nacemos espiritualmente. Obviamente tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos todavía este cuerpo que cuando Él venga, ¿no es cierto?, en su segunda venida, nosotros nos vamos a ser transformados y ahí Él va a terminar la obra que Él puso en nosotros. ¿Ve? Luego de eso, ¿no es cierto?, nosotros como escogidos, ¿no es cierto?, Él puso en nosotros, ¿no es cierto?, la gracia, nos dio vida y puso el don del arrepentimiento, puso el don de la fe y podemos nosotros ahora santificarnos. Un muerto, entonces, no puede, un muerto no puede tener fe, un muerto no puede arrepentirse, un muerto no puede regenerarse, un muerto no puede santificarse, más sí un vivo, ¿ya? Pero un vivo, ¿ah? Ustedes saben, más sí un vivo, y ese vivo no vive por sí mismo, ¿ya? Porque si tuviera la capacidad de
de, de vivir por sí mismo, esa persona entonces sería Dios, ¿ya? Pero no somos dioses, lamentablemente, y qué bueno que no somos dioses, ¿ya? Si no, esta historia sería distinta. Nosotros simplemente somos creación, somos hechura de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, como estábamos muertos, Él puso vida en nosotros. Y con esa vida nosotros podemos ya ahí regenerarnos. Eh, y gracias a eso nosotros ahora tenemos la capacidad de ser salvos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el mérito del ser humano para estar vivo y ser salvo? ¿Dónde está? ¿Está? No, No, no está, no hay mérito de la persona, no, no hay mérito del ser humano. Eh, ¿Dónde está, dónde está la obra? ¿Dónde están las obras de la persona? Porque, del cual le hizo merecer la salvación. No es así, no, no es así, no es así, ¿ya? Las obras vienen, es consecuencia de nuestra fe, pero no es que con nuestras obras vamos a ser salvos, ¿ya? Eh, no es que ya hoy día voy a leer la Biblia para que Dios me mire, tenga piedad de mí y si me muero me lleve al cielo. No es así. Hoy día voy a ir a la iglesia para que Dios se apiade de mí y Dios ahí me dé la salvación. No es así. O voy a visitar a los huérfanos, a los pobres, a las viudas, para que Dios se apiade de mí. No, no, no es así. Sino que Él primero nos dio vida, ¿ya? Ahora, evidencias de una persona que tiene vida son las obras, pero la persona que hace el bien es porque Yahweh le dio aliento de vida espiritual, vida en abundancia, ¿ya? Gracias a eso, el ser humano puede entender, arrepentirse y hacer el bien. Primero que todo, la persona que ama con el amor verdadero, no con un amor como el mundo lo conoce, un amor limitado, un amor carnal, un amor de conveniencia, un amor que ama solamente a los que aman, a los que le aman, pero no ama a los que no le aman, ¿no es cierto? Ese amor limitado, eso lo puede hacer cualquiera, pero el amor que está dispuesto a perdonar, a pesar de todo, el que está dispuesto a entregarlo todo, incluso la vida por su amigo, ese amor solamente Cristo lo puede dar. ¿Alguien puede dar la vida por su amigo? Muy poco, porque la mayoría vela por su propia conveniencia. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? Quizás nos cueste un poco, pero tenemos que demostrar de que el amor que Cristo puso en nosotros, que ya lo entendemos, tenemos que también entregar ese amor. Esas son consecuencias de que somos personas que hemos nacido de nuevo. ¿Eh? Los quiero invitar a la palabra, a la Biblia, ¿ya? Abran sus Biblias. Vamos a la palabra de Yahweh. oye, ah, no, Vamos a primera de Juan 4:10. Voy a leerlo yo primero, después le voy a dar más textos para que entre todos leamos la palabra. Juan 4:10. Estoy grabando por si acaso porque después lo voy a compartir por redes sociales para los que no estuvieron. Ahora, no quiere decir de que si, eh, no quiere decir de que, no voy a conectarme, total, después está la prédica grabada. No, no, no es la idea. Ya. Dice, primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira lo que dice después. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Qué profundo,
qué importante esta palabra. ¿Qué dice acá? En esto consiste el amor. ¿Eh? Y aquí dice clarito, eh, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. O sea, ¿quién amó primero a quién? Dios. ¿A quién? A nosotros. Y nosotros, eh, la amamos. ¿Ya? ¿Quién tuvo la iniciativa? ¿Quién tuvo la misericordia? ¿Quién? Dios, ¿sí? El Creador, justamente. ¿Ya? Vamos con ahora Romanos 5:8. Le voy a pedir a Pancho ahí que me ayude, me colabore. Romanos 5:8. Wow. Oh, oh, también, lo tengo. Ya. Abraza ahí. Léalo, por favor, Pancho. Romanos 5. Sí, Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ya. Cristo murió por nosotros. O sea, nuevamente, ¿quién tuvo la iniciativa? ¿El hombre? No, Dios tuvo la iniciativa. O sea, más que nada, no podemos aquí ser soberbios y orgullosos y sentir de que, o sentirnos superiores porque seamos eh, amados por Dios. Aquí no hay espacio para el orgullo, la soberbia o la altivez. Más bien tenemos que ser humildes porque nosotros sin ningún mérito somos amados y salvos gracias a Él. No hay ningún mérito de parte del hombre. Porque, como le digo, y esto que quede bien claro, nosotros estábamos muertos. ¿Eh? Estábamos muertos y un muerto no puede tomar la iniciativa para amar a otro, en este caso a Dios, ¿ve? Sino más bien es es Dios, nuestro Padre, el Creador, y su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto?, que tuvo la iniciativa de amar a su creación y no solamente eso, sino dar la vida por él. ¿Ya? Ya, le voy a pedir ahora a Yosimar que nos ayude. Yosimar, ¿estarás por ahí para que leas un texto? Confírmame con un amén, por favor. Eso, un Amén. dedito para. Ya. Primera de Juan 3:1. Ya, un segundo. Ok. Ahí me avisas. Bueno, y aquí esta palabra confirma lo que estamos hablando, que nos fuimos nosotros porque nosotros estábamos muertos, ¿ya? Y tuvo que el Hijo dar la vida por nosotros para darnos vida. Ya. Amén, ya. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Eh, eso, eso. Y aquí vemos, ¿no es cierto? Y aquí Juan, ¿no es cierto?, le dice a los que le envió esta carta y también nos dice a nosotros que dimensionemos el amor del Padre. Y tanto así que somos dignos de ser llamados su hijo, porque dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Eh? O sea, como diciendo, dense cuenta, dimensionen el amor que Yahweh nos ha dado. Amén. Evelyn, ¿estarás por ahí? Confírmame, por favor, con un amén. Sí, Juan Carlito. Sí, Eso. Amén. Ya. Vas a leer un texto que es muy conocido. Juan 3:16. ok. Espérame un poquito.
Espérame, Conradito. Juan 3:16. Ah, esto ya. Porque de tal manera es cierto. No me carga la Biblia. Amén. No me carga, Conrado. Voy a buscar la Biblia de Fatima. Pero ahí de tal memoria. manera- Porque de tal manera, eso es cierto. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Espera. Acuéstate. Acuéstate. Juan 3:16 dice. Ahí está, por favor. Dice, sí, pues dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios ¿Ya? Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén. Esto es importante. Amó Dios al mundo, ¿no es cierto? Aquí mundo no se refiere al sistema ni al gobierno. Mundo se refiere a su creación, ¿ya? Que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, ¿no es cierto? Para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, qué regalo más grande, qué tremendo, ¿no es cierto? Que nos amó a nosotros, nuestro Padre, a nosotros su creación, nosotros sus hijos. Amén. Ya, Álvaro, el Álvaro está conectado también por ahí. ¿Estará disponible para leer? Sí, aquí estoy. Bien. Ya, vas a leer el Salmo Mm, 94. Salmo 94. Mm, ¿Ya? Salmo 94, 18, 19. Ya. Dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Amén. Una palabra de consuelo, una palabra de misericordia, ¿no es cierto? Y aquí, cuando dice mi pie resbala, cuando decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Puede referirse a muchas cosas, cuando estábamos en pecado, cuando estábamos en perdición, cuando estábamos en la oscuridad, cuando estábamos en problemas, en angustia, todas esas cosas, cuando nosotros estábamos ahí muertos, ¿no es cierto? Y nuevamente hago énfasis a esta palabra, cuando estábamos muertos, Él llegó, nos dio vida y nos levantó. Amén. Ya, Pancho, nuevamente, Romanos 5:5. Bueno, 5-5. Romanos 5:5. 5-5. Ya, amén. Amén. ¿Lo leo? Amén. Ya. Y la esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Muy bien. Eso. Nuevamente aquí hago el énfasis, ¿no es cierto? El amor de Yahweh, ¿no es cierto? Y que aquí entra en juego otro personaje muy importante para nuestra vida, el Espíritu Santo, ¿ya? Porque antes el ser humano no era, digamos, el Espíritu era dado para ciertas personas en cierto momento, ¿no es cierto? Pero no es que la gracia estaba como ahora, repartida para sus escogidos, sino más bien era para advertir al pueblo, como los profetas, para dirigir al pueblo. Pero ahora vemos que la gracia está para todo aquel, ¿no es cierto?, que es escogido para salvación. Y
Aquí este texto sí que es importante. Le voy a pedir a Yosimar que lo lea. Yosimar, si estás por ahí nuevamente. Juan 15:16. Oh, pero espérate. Ya, Juan 15:16, por favor. Este texto es clave, Conrado. Palabra de Jesucristo, Dios. Amén. Amén, aleluya. Ya, Juan Yosimar. 15, Sí, Juan 15:16. El Evangelio de Juan. Oh, amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. sería todo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. 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 Muchas gracias, Yosimar. Qué texto más grande, más profundo que este. Aquí estamos viendo y confirma lo que le he estado diciendo en todo este rato, que no fuimos nosotros, no somos nosotros los que elegimos al Padre y le dijimos, Dios, sálvame, Yahweh, sálvame. No, fue Él que se dirigió a nosotros que estábamos muertos, ¿no es cierto? Fue Él que nos escogió, nos levantó, nos dio vida, porque Cristo dio la vida por nosotros para que nosotros tuviésemos vida y salvación. Fue su gracia. Entonces, como le digo, en resumen, nosotros estábamos muertos, éramos unos muertos, y un muerto eh, no puede clamar, un muerto no puede tener fe, un muerto no puede arrepentirse, un muerto no puede regenerarse, un muerto no puede escoger, un muerto no puede santificarse, no puede hacer nada. No hace ninguna obra si no le da del Padre. Y conoce un concepto de amor, pero limitado. Cuando conoce al Padre, ¿no es cierto? Cuando Yahweh le da vida, ahí recién conoce el verdadero amor. Pero como les digo, un muerto no puede elegir, un muerto no puede escoger, no puede decir y correr al Padre y decir, Padre, sálvame. Sino que Él, cuando estábamos muertos, nos dio vida, vida en abundancia, para que nosotros pudiéramos hacer su voluntad. Amén. Así que eso es lo que les quería hoy día compartir como introducción nomás. Esta es la introducción para lo que vamos a ir comentando en las próximas semanas sobre el arrepentimiento, la fe, la regeneración, ¿no es cierto? La regeneración, la santificación. Próxima semana vamos a hablar sobre la regeneración, porque eso vino primero, ¿ya? Nos vino a regenerar para que después pudiéramos tener fe, pudiésemos arrepentirnos de nuestros pecados, pudiésemos santificar. ¿Bien? Entonces, esto fue como una introducción para que nosotros entendamos que no fuimos nosotros los que elegimos, no fuimos nosotros los que tomamos la decisión de seguirle a Él. Fue Él el que nos escogió para vida eterna. Fue Él el que nos escogió para que tuviésemos los frutos del Espíritu también. Amén. El fruto del Espíritu. Entonces, eh, nosotros, como le digo, y esta es como la palabra clave de la enseñanza del día de hoy, que nosotros estábamos muertos, ¿ya? Y un muerto, como les digo, claro, no puede tomar decisiones, no puede elegir, no puede escoger, no puede decidir. ¿Ya? El hombre no puede decidir. Por lo tanto, una vez que Él, por su gracia, nos dio vida, recién ahí entendimos su amor, su gracia, el perdón, el arrepentimiento, todas esas cosas. ¿Ve? Démosle gracias a Yahweh. Ahora yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Estamos vivos? ¿Estamos vivos realmente? ¿Y cómo sé yo? Analicemos nuestra vida, analicemos nuestra vida. Si nosotros tenemos vida, tenemos la capacidad de entender, de comprender su gracia, de comprender su santidad, de arrepentirnos y alejado del pecado. Porque el que peca y no siente ningún remordimiento, el que peca y justifica su pecado, yo te quiero decir de que no tienes vida. Sigues viviendo como un muerto, como lo estaba, como siempre has estado, ¿no?
Como la gente del mundo que no conoce a Cristo, ¿no es cierto?, sigue en ese estado, ¿no es cierto?, muerto en delitos y pecados. La pregunta es, ¿estamos vivos o estamos muertos aún? Es una pregunta difícil. Nadie va a querer responder, no, yo estoy muerto. Pero analicemos nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos vivos en su gracia? ¿Estamos vivos? ¿Estamos eh, disfrutando, ¿no es cierto?, de la santidad, disfrutando del gozo, de su paz, ¿no es cierto? Hemos entendido su amor, porque si no, ni siquiera entendemos la importancia de arrepentirnos de nuestros pecados, y es como lo primero, ¿no es cierto? Entonces, no has conocido, a lo mejor Dios no te ha dado aliento de vida realmente, está aquí con nosotros de manera religiosa, porque te dijeron que esto te hace bien, ¿no es cierto? Porque te dijeron que aquí puedes ser salvo, pero no estás porque has conocido el amor de Dios, más bien estás por simplemente una actitud religiosa, porque hay que ir a la iglesia, porque eh, para que Dios se apiade de mí y me vaya bien en la semana, en mi trabajo, porque tengo un problema. O sea, por canje. Canje, estamos aquí como lo hacen muchos religiosos, ¿no es cierto?, que van detrás de un santo, ¿no es cierto?, de rodillas, dejarle un dinero para que Dios te conceda tu petición. Pero eso no es Cristo. Cristo no es penitencia, Cristo no es, eh, ¿cómo se puede llamar eso? Una penitencia, Él no es un rito, ¿ya? No, Él es vida, primero que todo. Él es vida. Por lo tanto, si estamos vivos, ¿no es cierto?, vamos a entender que Él nos amó, vamos a entender del arrepentimiento de nuestros pecados, vamos a entender de que estábamos en delitos y en pecado y vamos a querer arrepentirnos y corregir nuestra vida. Si no estás en esa fase, y a lo mejor sí Él te ha recogido, pero aún te falta, yo te invito a que entiendas, a que hagas la voluntad del Padre, te arrepientas de tus pecados. Si sabes que a lo mejor te falta todavía, si sabes que o estás comprendiendo el amor de Dios y te falta todavía estar a la altura, o sea, arrepentirnos de nuestros pecados, amar no solamente a quienes nos aman, sino a nuestros enemigos, a perdonar, te invito a que lo hagas, que subas de nivel, que vivas ya como un hijo de Dios, que vivas en base a su voluntad y vivas en base al amor que Él te dio. Porque así como Él nos amó primero, Él también nos llama a amarnos los unos a los otros, como uno de los textos que yo delante les leí. Amén. Eso es lo que les quería compartir. Hermano, les dijo invitado para la próxima semana. ¿Alguien quiere opinar, comentar algo? ¿Alguien quiere eh, acotar algo, agregar algo más a esta predicación? Estoy acompañado acá de grandes guerreros, chiquillas. Lo único que puedo decir es, maldito este cuerpo de... ¿Quién me librará? No, Conrado, buena palabra, compañero. Es importante que estas cosas las vayamos trabajando. De hecho, y siempre recuerdo cuando tomamos esto que tú mencionas, lo, la santidad, la regeneración. Eh, Pedro decía en una de sus cartas, pues, que no me cansaré de decirle estas cosas, por más que se las haya dicho en otras cartas, porque es parte de algo que a diario tenemos que trabajar, que a diario, todos los días, tenemos un desafío de tener santidad en nuestra vida. Todos los días vamos a tener pruebas en nuestro trabajo, ya sea, no sé, pues, en una situación de, de prueba que Dios nos pueda poner, si son fieles a Él o no. Hemos mencionado en otras ocasiones pruebas como si de una mentira dependiese tu trabajo. Son pruebas de tu carácter. Si nosotros, bueno, sobre todo el que cuando se enseña y cuando se vive esto, eh, van a estar esas circunstancias para probar tu fe, para madurar tu fe, para que lo que uno predica, enseña, dice y escucha y aprende, eh, va a tener que aplicarlo en algún momento. Así que esto es importante para nosotros, Conrado, sí, sobre todo
para nosotros. Así que, nada, buena palabra, compañero. Amén. Gracias, Pacho, por tus palabras. Exactamente, exactamente. La prueba del carácter viene después, pues. Sí. O sea, ya cuando entendemos estas cosas, las comprendemos, luego hay que aplicarlas y ahí cobra más sentido nuestra vida. No sé si alguien más quiere opinar algo, decir algo. Yo creo que está buena la introducción, está buena la temática que se va a iniciar y que más adelante vamos a profundizar. Y encuentro que aunque todo es importante, obviamente, porque todo lo que nos habla nuestro Padre a través de su palabra es importante para nuestras vidas, para redarguir nuestros espíritus, encuentro que una de las cosas primordiales que más me sonaba era, Él nos escogió, Amén. Él nos santificó, nos restauró. Entonces, a todo esto es Él primero, Él, por Él, gracias a Él, para su gloria, para Amén. que ni hombre ni carne se van a lograr de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, una vida en santidad, la búsqueda de vivir nosotros en esta tierra, una vida en santidad como peregrinos, como no personas de este mundo, sino del reino de los cielos, eh, es que caigamos en cuenta en que si tenemos fuerzas, si tenemos la motivación, si tenemos la devoción, si tenemos esas ganas de, de vivir en santidad, de ser obediente, de seguir a Cristo con nuestra cruz, de vivir una vida santa, es porque antes de todo, Él nos da esa fuerza, Él permite esa gracia en nuestras vidas, Él nos llena de tal manera en que podemos sobrellevarla. No sé si me entiende. Sí, Entonces, es muy profundo eh, el discernir y asumir en que todo se lo debemos a Yahweh, todo lo hacemos por medio de Él, gracias a Él y para su gloria. Es muy genial. Y eso, amén. interesante que sea Yahweh obrando en nuestros corazones, colocando el querer como el hacer, moviendo nuestros espíritus para que seamos más que oidores y que aprendamos y que seamos sabios y tengamos mucha teoría y no sepamos la Biblia completa del Génesis al Apocalipsis, es que apliquemos su palabra y mostremos, demos frutos de salvación, que es preservar y dar testimonio de nuestra santidad aquí en la tierra. Así que eso, genial, Conrado. Muchas Bendición. muchas gracias, Yosimar. Así es, pues. Me tomo también de tus palabras. No, nos sirve de mucho que conozcamos mucha palabra, mucha teoría, si no la aplicamos. Si la palabra es viva en nosotros cuando se aplica. Así es, pues. Y obviamente, para poder cambiar, mejorar, hay que estudiar, pero si no se aplica, pierde, digamos, el sentido. Amén. No sé si alguien más quiere comentar. Está la hermana Claudia igual. Hola, hermana Claudia. Hola, Conradito. Hola, Hola hola. a todos los hermanos y hermanas que están Hola. reunidos. Sí, ¿Cómo están, hermanos? bien, gracias a Yahweh, aquí estamos Qué trabajando bueno. y bueno, ahora reunidos con el Pancho, el Pepe acá, en la Sí, casa del así Pancho. veo. Están en la casa del Panchito, qué bueno, me alegro. Y bueno, poder compartir un poquito lo que alcancé a escuchar, porque estaba muy atareado hoy día, a pesar de que no acompañé a mi esposo a trabajar, porque igual el día jueves, como ustedes saben, es un día complicado igual para mí, porque me está costando mucho como recuperar
la energía de los trasnochos y toda esa cosa de la casa de mi papá, a pesar de que igual, bueno, que hago 2 días o 2 noches, algo así, ya el no dormir me pasa la cuenta de repente, pero estaba poniendo atención en lo que alcancé a escuchar y bueno, lo que yo puedo agregar es simplemente que fuera de todo de que obviamente sí o sí encontrar la razón y es lo que aprendí hace, pero muchos años, desde cuando Cristo me llamó a servirle, cuando tenía 17 años, que son muchos años en realidad, pero una de las cosas que aprendí es justamente porque todo depende de Él, y Él es el que nos da vida, Él es el que perdona. Nosotros estábamos muertos, no había manera de que alguien nos salvara, y en mi vida, por ejemplo, es tan importante eso, porque cuando yo me convertí a Cristo, yo sentí ese cambio de mente, ese cambio de manera de pensar, esas ganas de poder agradar al Señor con todo. Entonces, cuando Cristo entra en nuestra vida, sí hay un cambio, o sea, Él nos traslada del reino de la oscuridad al reino de la luz, y del reino de la muerte al reino de la vida. Y es una realidad. Y queda testimonio de eso nuestra vida. El cómo uno permanece en sus caminos a pesar de todas las cosas, a pesar de las dificultades. Bueno, yo llevo muchos años siendo cristiana, y gracias a Dios, desde que lo conocí, nunca me aparté de sus caminos, aunque viví situaciones muy dolorosas y fuertes. El Señor ha estado conmigo, pues me ha pasado por muchas cosas, como dice la palabra, que Él nos prueba a veces como el oro en el crisol, y porque nos quiere perfeccionar. Y a través de todas las situaciones que uno ha vivido, que han sido fuertes, injustas muchas veces, dolorosas, uno va perfeccionándose como ser humano y va creciendo en el conocimiento, ¿cierto?, de la palabra y en el testimonio, porque para poder, ¿cierto?, ser hijos de Dios debemos permanecer, y no un año, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino muchos años más, siempre, a pesar de todo, superándonos y mejorando. Entonces, sí, en realidad es un milagro. La muerte de Cristo es un milagro, porque Él es el que nos cambia de ese reino de la oscuridad. Yo, cuando hasta los 17 años no conocía a Cristo y pasé situaciones complicadas, y cuando Él vino y extendió su mano, yo sentí como eso que dice la palabra del Salmo, que Él nos saca del lodo cenagoso. Y yo me sentí así cuando me convertí a Cristo. Yo no sabía, no conocía de Dios ni nada, pero cuando Él habló a mi vida, a mi corazón, y me hizo ver su amor, mi vida cambió, pues, mi mente cambió, y mi testimonio, porque uno se aleja de las cosas del mundo cuando uno conoce a Cristo, hermano. Uno lo deja todo por amor a Él, uno quiere hacer lo correcto, uno quiere vivir en santidad, y eso es lo que cuesta, pero uno lo intenta, lucha por vivir en santidad, se puede equivocar, le puede costar, pero vence. Y eso es lo que a veces, bueno, yo en lo personal, a veces no me explico cómo en muchas iglesias, hermanos, viven religiosamente, y uno no necesita tener tanto conocimiento, por ejemplo, lo que ustedes están enseñando, conocimiento acabado de lo que significa, ¿cierto?, el cambiar de vida, el vivir en santidad, el poder renovarnos, ¿cierto?, nuestra mente, todas las cosas. Pero es tan simple como entender que Cristo me perdonó de mis pecados, y que esos pecados no pueden volverse a cometer, y que yo tengo que luchar con toda mi fuerza. Y ahí hay un texto que aquí me da le doy importancia yo, porque dice la palabra, es que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Y violento significa que es una persona valiente, fuerte, que necesita asirse de algo, ¿cierto?, y alcanzarlo. Y yo sé que Cristo es el que nos perdonó, nos limpió, hizo todo, pero para permanecer en los caminos del Señor, hermano, nosotros debemos ser de carácter, de un carácter fuerte, espiritualmente hablando, no en demostrarte que tú eres superior a los demás, no en que yo tengo el mayor conocimiento y yo soy mejor que todos. Tiene que ver, hermano, con la lucha diaria de permanecer en santidad, y eso es todos los días, las 24 horas del día. Entonces, a veces pensamos emocionalmente, ¿cierto?, que todo que estamos bien, pero en realidad el Señor dice de que para que nosotros podamos, ¿cierto?, vivir una vida agradable a su ojo, debemos ser valientes en el sentido de dejar y luchar contra nosotros mismos.
La lucha no es contra, cuando se trata de santidad, hermano, la lucha no es que tú luches contra un espíritu que te quiere venir a atacar, porque los espíritus entran en la vida y nos dominan solamente cuando nosotros le abrimos la puerta. Cuando nosotros somos personas que amamos el material, amamos el mundo, amamos vivir en una situación, ¿cierto?, alejado de la presencia de Dios, y amamos las cosas del mundo. Es como la mujer de Lot, que a ella le dieron la maravillosa oportunidad, ¿cierto?, de ser salva de una destrucción, pero en su corazón pesaba más todo lo que ella había vivido en esa ciudad, y todas las cosas que ella había visto eran en su corazón muy, muy grandes. Y por eso cuando miró atrás, ¿cierto?, y miró el mundo, y el mundo que ella vivía y todo lo que a ella le gustaba, llámese las cosas materiales, las vanidades, la entretención y la carnalidad, hermano, eso nos hace perdernos del Señor. Entonces, mira, qué importante es que aprendamos, pero a mí me retumba ese texto mientras tú hablabas, y también el hecho de que la palabra del Señor dice que en Corintios 13, ¿cierto?, cuando no habla del amor, que dice que es cierto, dice que todas las cosas, o sea, podemos tener todo el conocimiento, como dijo la Yosimar, podemos tener todas las cosas, pero no sirve de nada, hermano, si no hay un fruto en nuestra vida que amo. Y por amor, yo creo que el amor de Cristo cambió mi realidad. Y me paro en esa realidad todos los días, aunque a veces las cosas no son fáciles, son difíciles, hay que luchar con el carácter, como dijo Conradito, pero ¿saben qué? Una de las cosas primordiales es como, bueno, yo recuerdo mucho ese texto a veces cuando oro al Señor, y en este tiempo, hermanos, donde hay tanta maldad en este mundo, donde hay tantas cosas terribles que están ocurriendo, uno lee las noticias y algunos dicen, no hay que ver noticias, no podemos estar ignorantes de la realidad, hermano, porque seríamos insensatos al no poder informarnos, así como se informan de política algunos y aprenden de política para entender, ¿cierto?, el estado, en este caso, de nuestro país. También, hermano, entender de que hay muchas señales, hermano, de cómo el enemigo está tratando de inundar los corazones de las personas. Y yo les invito, hermano, a todos ustedes a mantenerse en oración, mantenerse en santidad, leer la palabra, dejar que la palabra les inunde y les motive a vivir en el Espíritu. Y sería eso más que nada mi aporte, Conradito, cosa que es importantísimo lo que tú estás enseñando, pero la palabra dice claro que en lo que nos mueve, ¿cierto?, al corazón de Dios también es el amor, y dice que todas las cosas van a pasar, pero lo que no pasa es el amor, y que el amor es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, cuando amamos a Cristo, y esto es lo que a veces yo digo, cuando tú quieres a alguien y amas a alguien, tú tratas de hacer sentir que esté bien. Cristo no nos pide a nosotros nada a cambio, porque de ninguna manera nosotros vamos a pagar lo que Él hizo. Sí, esto es por gracia, eso lo tenemos súper claro. Pero el amor, hermano, es uno de los frutos primordiales en el corazón de un hijo de Dios. Y el amor refleja cuando hay santidad, cuando tú eres compasivo, cuando tú eres generoso, cuando tú aplicas ciertas cosas, son cosas visibles de que está la santidad y habita en tu vida. Y por amor, ¿cierto?, nosotros nos comprometemos con Dios y nos comprometemos con la obra del Señor y trabajamos en su obra y estamos, ¿cierto?, atentos a poder ser útiles todos los días, hermanos, porque hay diferentes formas de ser útiles. En cualquier momento tú que te sientes que a veces no te sientes que valen mucho, tú tienes la posibilidad de hablarle de Cristo a alguien, a un compañero de trabajo, a un amigo, a cualquier persona, hermano, pero va a depender de cuán estás tú compenetrado con el Señor y de cuánta santidad hay en tu vida, y en eso tiene toda la razón el Conrado, y en cuánto es tu carácter, ¿cierto?, de poder servirle al Señor. Eso, bueno, al menos eso es lo que yo analizaba mientras hablabas tú, Conrado, y hablaba la Yosimar, y escuché al Panchito, y todo. Así que eso. Gracias, hermano. Gracias por sus palabras, por supuesto, muy profundas. Eh, Importante el tema del amor. Y vamos a abordar todos esos temas también. Vamos a abordar los frutos del espíritu. Obviamente el fruto más importante de aquí es el amor. Desde ya es sabido y lo dejo desde ya anunciado también. Y como les digo, yo creo que la palabra clave de hoy día es que estábamos muertos. Estábamos muertos en delitos y en pecado, y no hemos hecho ni un mérito para poder ser beneficiados del amor de Cristo, y sin embargo Él, viéndonos nuestro estado, Él nos amó primero. Amén.
Así que eso, voy a dejarlo hasta acá. Gracias por el dedito para arriba, Yosimar. Bueno, creo que se han desconectado algunos, así que vamos a dejarlo hasta acá. Yo voy a orar y vamos a terminar el culto de hoy.